Bienvenidos al Evangelio para la Vida en Pareja. Hoy es sábado 16 de abril y este es el Evangelio según San Juan, capítulo 6, del 16 al 21, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Al oscurecer, los discípulos de Jesús bajaron al mar, embarcaron y empezaron la travesía hacia Cafarnaúm. Era ya noche cerrada y todavía Jesús no los había alcanzado. Soplaba un viento fuerte y el lago se iba encrespando. Habían remado unos 25 o 30 estadios cuando vieron a Jesús que se acercaba a la barca, caminando sobre el mar, y se asustaron. Pero él les dijo: soy yo, no teman. Querían recogerlo a bordo, pero la barca tocó tierra enseguida, en el sitio a donde iban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, aquí simplemente es el milagro de Jesús caminando sobre el agua. Es triste saber que algunos de nosotros somos como tan distraídos con nuestra fe y hay veces que no conocemos sucesos. Alguna vez San Benito vio a un joven que en un lago se estaba ahogando y caminó sobre el agua y lo rescató. Cosas más grandes y mayores harán, dijo Jesús. Nos dice en el Evangelio. Y cuando lo dice, lo está diciendo no solo a sus 12 discípulos, ¿cierto? No, está diciendo para su iglesia. Cosas más grandes verán. Vieron a Jesús caminar sobre el agua. Eso lo vieron ellos. ¿Sí? Acuérdense que Pedro alcanzó a caminar, pero como aquí lo dejó bien claro de que el viento era fuerte, ¿cierto? Y el lago se iba encrespando. Pues por eso fue que Pedro después se hundió. Ustedes lo saben, ya no lo dice hoy en el Evangelio, pero ustedes saben cómo es el evento. A lo que yo voy es a que San Benito sí también caminó sobre el agua. Tantos santos, ¿cierto? Tantos santos resucitaron, imagínense, resucitaron muertos. Santos, muchos santos en nuestra iglesia han resucitado muertos. ¿Sí? Cifras de algunos santos que 130 les contaron, otros una veintena, sí, otros, no, pero historias es lo que hay. Cosas mayores harán, ¿sí? Lo hermoso aquí es precisamente la confianza, la fe que propone Jesús que hay que tener para con la vida, ¿cierto? Hay que tener mucha confianza, hay que tener fe, hay que tener esa certeza de que las cosas que son imposibles para el hombre no son imposibles para Dios y que nosotros cosas mayores veremos, cosas mayores haremos. Sí, estamos en una época donde hay muchísima dificultad y donde la fe se ha ido debilitando, donde el miedo nos ha ido tomando a todos con esta pandemia y todo el mundo está asustadísimo y los sacerdotes no dan entonces la comunión en la boca por susto y los fieles también, algunos dicen, sí, a mí que me ha tocado exponer el tema de que deberíamos buscar la comunión en la boca, los mismos fieles, los mismos compañeros hasta me insultan. Si no el insulto de la gente, pero Jorge, que esa es irresponsabilidad, y dice, increíble la fe, es falta de fe. Sí, falta de fe. Alguna vez estaba yo en una televisión, estaba viendo, en ese momento cuando estamos en la pandemia muy alborotada, sí, que no podíamos hacer nada, entonces estaba con la misa diaria por televisión. Y cuando es que muestran que unos sacerdotes están concelebrando varios la Sagrada Misa, la Sagrada Eucaristía, y resulta que entonces se pasó el cáliz, se lo pasó un sacerdote a otro y todos tomaron. Y alguien que estaba ahí conmigo me dice, oiga, pero mira, estos pues en plena pandemia haciendo esto. Y yo, ¿sí? Cuando le dije, hombre de poca fe, se encrespó y se enojó conmigo y me dijo, ¿usted por qué me tiene que hablar así? ¿Cierto? Porque yo no le estaba haciendo incluso un insulto, o sea, estaba exponiendo algo de que, ¿ustedes cómo creen que la sangre de Cristo, sí, qué sangre de Cristo va a contaminar? Pues, impresionante, ¿cierto? Es la falta de fe. Falta de fe, o sea, ve cómo se le ocurre, de por sí estoy seguro que no pasó nada, pues estoy seguro que tengo fe, ¿cierto? La certeza, ¿sí? De que no, ahí no va a pasar nada. Los sacerdotes están asustadísimos, algunos, yo me estoy preguntando ¿por qué desde el comienzo de la pandemia hay algunos sacerdotes como el padre Carlos Spahn, ¿sí? Que es argentino, y desde el comienzo, desde el puro comienzo de la pandemia, ¿sí? Se negó a dar la comunión en la mano, porque al día de hoy no solo está bien, sino que no le ha dado COVID,
Si viene dando la comunión en la boca, ¿por qué? ¿Sí? Otro sacerdote que es muy cercano a donde yo voy precisamente y que da la comunión en la boca, ¿sí? ¿Por qué a él no le ha dado COVID? ¿Por qué? Si viene dando la comunión en la boca, ¿por qué no? ¿Sí? Sacerdotes de fe. Y aquellos que están con el miedo de que me contagio, sacerdotes de poca fe. ¿Sí? ¿Y por qué estos sacerdotes tienen que amonestar más encima a los fieles que teniendo fe quieren recibir la comunión en la boca, que están seguros que no les va a pasar nada, y por qué se lo están negando a ellos? Sacerdotes de poca fe. ¿Sí? Este tema de la fe. Es que eso, vuelvo y les digo, esto parece como si fueran historietas. El Evangelio parecen historietas. ¿Por qué? No lo interiorizamos, no lo oramos, no lo maduramos. Sí, no lo estamos madurando y por eso nos falta fe para muchas cosas. Sí, para muchas cosas nos falta fe. Debemos tener mayor tranquilidad con todo esto, sabiendo que Dios está por encima de todo lo que está sucediendo ahora. Sí, que si nos va a llamar es porque tenía que ser el tiempo de llamarnos, pero que no va a ser por el miedo que nos deja de llamar, ¿cierto? Por el miedo que nosotros tenemos y porque estamos encerrados como los discípulos en medio del miedo, igual que fue con su resurrección y seguían encerrados ellos en medio del miedo. ¿Sí? Hasta cuando vino y sopló sobre ellos el Espíritu Santo y les llegó la paz, tan raro, ¿no? De la zozobra, del nerviosismo, del susto, del miedo, del pánico que tienen, les llegó la paz. Lo mismo pasó en Pentecostés, estaban asustadísimos, encerrados, llegó el Espíritu Santo y ¡prum!, salen. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el dueño de la fe, de esa certeza, sí, de esa certeza donde el miedo no existe, ¿sí? Donde el terror no existe, donde el pánico no existe. Son cosas que debían nosotros cuestionarnos, sí, de tantas cosas que vivimos en pareja. Ahorita que si estamos en una época en que tenemos que apretarnos económicamente, sí, pero no por esa razón van a tener el miedo de que no, que vamos a pasar y que tal que nos vamos a morir de hambre. Créanme ustedes, no va a pasar, no, eso no va a llegar, sí. Y sobre todo si eres hijo del Padre, si eres hijo de Dios y tienes la certeza de que Dios está viendo tu necesidad y que es Padre y Padre bondadoso, y que ni así los pájaros tengan las vestimentas más hermosas y los lirios, ¿sí? Como lo dice Jesús, no va a dejar que a sus hijos le pase cosas peores, ¿sí? A Dios, si estamos en dificultades, no, eso Dios no lo permite. ¿Por qué? Porque es que Dios es un Padre amoroso y un Dios que cuida y que todo lo puede, que todo es posible. Es un tema de fe, ¿sí? Es un tema que tenemos que rescatar. ¿Qué fue lo que vieron los apóstoles y qué los estaba cuestionando Jesús precisamente en ese momento que está caminando sobre las aguas? Quería descrestarlos, quería impresionarlos, quería ufanarse Jesús. No. Todo lo hizo para un propósito. El propósito es para ti y para mí, ¿sí? Que podemos hacer cosas mayores, como Él lo dijo, como lo prometió en la Santa Biblia, y que es gracias a la fe que es ausencia de miedo. La gloria es al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo.